en el texto, y es una palabra que la hemos usado en otros momentos, en otras enseñanzas. La palabra es Elohim, y cuando hablamos de Elohim, hablamos de hoy específicamente descubrir el propósito de nuestras vidas. Esta palabra Elohim, que es una transliteración del hebreo, significa Dios, poderoso, juez, grande y majestuoso. Nuestras vidas no son, gracias hermano, el producto de la casualidad. No existimos por pura coincidencia. No somos el resultado de la suerte y tampoco existimos por accidente. Entonces, eso es lo que vamos a aprender o a estudiar hoy, como quiera decirlo. Pero lo que debemos recordar entonces es que existimos para un propósito y fuimos creados para que nuestras vidas tengan sentido y significado, y eso únicamente se encuentra en Dios como el diseñador, el creador, el hacedor. Él creó y dio la vida, y por eso cuando hablamos de satisfacción, sentido y propósito tiene que ser en Él. ¿Cuántas veces hemos estado luchando con preguntas de tipo existencial? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para qué fuimos creados? Pero no es solo de los cristianos, son la pregunta del ser humano, que algunos, pues obviamente que no van a las escrituras, sino que pues van a sus filosofías o huecas sutilezas, porque hay quienes honestamente y genuinamente, como cristianos verdaderos, van a esa la palabra. Pero hay quienes van a su propia sabiduría, aún usando Biblia, pero van a lo que ellos creen, no lo que Dios diga, sino lo que ellos creen. Bien, muchos están luchando con esos dilemas. ¿Y por qué razón lo hacen? Porque tanta gente lucha con esos pensamientos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen y para dónde van? Esas luchas espirituales, pues porque las vidas de dichas personas nosotros no lo hacemos. Tenemos esos pensamientos y podemos tener esas preguntas, pero nosotros no tenemos esas luchas como muchas personas, porque esas personas, Dios no está en el centro de sus vidas. Cuando nosotros decimos, ¿quién soy? Voy a Dios. ¿De dónde vengo? Voy a Dios. ¿Para dónde voy? Voy a Dios. O sea, todas las preguntas existenciales me llevan a un mismo punto, a Dios mismo. Las respuestas están en Dios. Entonces, cuando la gente se deja de Dios y su vida no está centrada en Dios, ni sus pensamientos, ni sus motivaciones están centrados en Dios y en lo eterno, están más enfocados entonces en lo terrenal y en lo temporal. Y por eso viven luchando con esos dilemas, porque toda su vida está centrada en lo terrenal y en lo temporal. De ahí dependen muchas de las dudas del hombre, de los cuestionamientos y de las frustraciones que mantiene. Entonces, cuando a alguien se le acerque, por ejemplo, al hermano Walter y viene con ese tipo de dudas, entonces el hermano Walter le va a responder con toda seguridad, con mucha amabilidad y gentileza, puedo estar seguro. Pero el hermano Walter puede pensar, esta persona viene con estas dudas existenciales, es porque su vida, su mente no está centrada en Dios, no está centrado en Dios. Todos tenemos dudas de muchas categorías, pero nosotros decimos, ¿de dónde venimos? Somos creados por Dios, ¿cierto? Eso lo saben. ¿Quiénes somos? Criaturas de Dios, hijos de Dios, por Cristo Jesús.
¿Y para dónde vamos? Hacia donde está Dios. Eso no tenemos ningún problema con eso. Pero si yo voy, hermana Beatriz, no, es que estoy que me ahorco, hermana Beatriz, porque si me muero, ¿para dónde me voy? Y la hermana Beatriz me dice, ve, me responde bíblicamente, y ella va a pensar, ve, César no va ¿a dónde? A las Sagradas Escrituras. Y así, bien. Vamos al contexto literario. Y ya vimos que en el pasaje anterior, en los versículos 7 al 10 del capítulo 11 y 12 del 1 al 7, Coelet nos llamó a disfrutar de la vida, principalmente de la juventud, sin perder de vista que esta vida va a estar llena de dificultades. Iba dirigido a los jóvenes el tema, pero a todos nosotros cuando nos dice, mientras envejece, disfrute la vida, pero tenga presente que como te estás acercando a la muerte, no puedes olvidar que Dios va a juzgar todas tus obras. Eso dice el predicador. Y en este último pasaje, los versículos 8 al 14, el predicador termina diciendo sus últimas palabras para dar un cierre y una conclusión a toda la enseñanza sobre lo que venimos diciendo. Y es que todo sí importa de lo que se hace debajo del sol, o sea, no todo es vanidad, pero cuando nosotros nos damos cuenta, encontramos, aprendemos, hallamos de que en esta vida todo es inútil e incapaz de darnos satisfacción, regocijo y gozo por fuera de Jesucristo. Sí, entonces esa es una conclusión. Oremos al Señor. Padre, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús, háblanos, oh Dios, y que esta palabra tuya, esta enseñanza que veremos hoy, sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús porque es por Él que podemos estudiar la palabra, entenderla, comprenderla. Y es por la obra de Cristo que todas estas verdades de las Escrituras pueden ser aplicadas a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Así que estamos orando es porque creemos que toda la verdad que está en Eclesiastés podemos vivirla gracias a la obra de Jesucristo, tu Hijo, Padre amado, y a la obra de tu Espíritu Santo que ha sido enviado para que nos ayude a aplicar ese Evangelio a nuestras vidas. Aquí estamos para aprender, Señor, para crecer. Ayúdanos, oh Dios. Y gracias, Señor, porque en tu sabiduría y en tu soberanía siempre esta es tu obra y es tu iglesia, es tu tierra, es tu redil. Haces lo que quieres con él, Señor, y nosotros tenemos que seguir aprendiendo que ni desde este púlpito ni en las bancas tenemos la autoridad, ni el poder, ni la capacidad de transformar a nadie, que es toda una obra tuya, Señor. Y tenemos que honrarte y alabarte por lo que haces en la vida de cada quien, a la forma y de la manera en que lo estés haciendo. Eso estamos aprendiendo en Eclesiastés, como una aplicación personal, individual de todo este aprendizaje. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, vamos a mirar 3 puntos principales en el texto. En el versículo 8, el primer punto es, todo es vanidad. En los versículos 9 al 11, vamos a ver un punto de la búsqueda de la verdad. Y el punto 3, versículos 12 al 14, el propósito primordial de la vida. Entonces tenemos esos 3 punticos sobre los que vamos a trabajar. ¿Cuál es la idea central? ¿Cuál es la idea? Son 3 puntos, no más. Dije 3 puntos, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el primer punto? A ver, Angelita, ¿cuál es el primer punto? Todo es vanidad. Todo es vanidad. Ese es el versículo 8, no más, versículo 8. Punto 2, hermana Beatriz.
Bien. Astrid, tenés el punto número 3. ¿Cuáles son, cuál es el punto? Versículos 12 al 14, el punto 3. El propósito primordial de la vida. Listo. Ya no, ya lo que sigue es bala, pues ya no repetimos más. Sí, la cogieron ahí, no. Bien. ¿Cuál es entonces la idea central? ¿Cuál es la idea central de estos 3 puntos, teniendo en cuenta que vamos a hablar de, ¿cómo es el título de hoy? Elohim. Elohim. Bien. Teniendo en cuenta eso y los 3 puntos, ¿cuál entonces sería la idea central? Es el temor y la obediencia a Dios como juez de todas las obras es lo más importante en un mundo lleno de vanidad. La idea central de todo esto que vamos a ver hoy es el temor y la obediencia a Dios como juez de todas las obras es lo más importante en un mundo lleno de vanidad. Hablemos del versículo 8, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. Versículo 8, si no hay Dios, nada tiene sentido. Es lo que estamos aprendiendo. Si no hay Dios, ¿de qué sirve todo? Nada en la vida sirve si Dios no existe en el mundo de las personas. Si la silla del juez está vacía, si no hay un Dios que juzgue al mundo, la vida de las personas no tiene sentido. Todo es pura desesperación y angustia, porque Dios no está en su trono. O sea, estamos hablando de que si Dios no está, si Dios no existe, si no hay Dios, es bajo esa hipótesis. Si Dios no existe o si Dios no está, la vida no vale nada, nada. Nada tiene sentido. El hombre en una desesperación y angustia. Ahora, eso nos ayuda a entender esas palabras del predicador, el por qué la gente vive así, en una permanente y constante desesperación y angustia. Puede tenerlo todo. Sabemos de personas que tienen todo en la vida, o sea, en el plano humano, tienen cómo resolver todos los temas de salud, todos los temas de necesidades materiales, físicas, tienen todo como para distraerse, entretenerse. O sea, no es sino tomar una decisión, quiero irme para Hawái, y se puede ir para Hawái, así. Y chequeo médico, estoy aliviado para irme para Hawái. ¿Y con cuánta plata contamos para irnos para Hawái? Pues con la menuda que te queda de las tantas empresas, con esa menuda puedes irte a Hawái 10 años, listo, estoy tranquilo. Así, pero como dice el predicador, como todo es vanidad, ¿cierto? Cuando falta ¿quién? Elohim. Cuando Elohim no está en la vida de las personas o en el mundo de las personas, todo es desesperanza, angustia, todo es vanidad, nada. ¿De qué vale? ¿De qué vale? Mire que puso un ejemplo muy extremo, pues de Hawái y todas las cosas, todo eso. Pero es que, ¿por qué razón? Que no hay justicia. La persona siempre va a pensar que va a ocurrir, porque es que en el trono del gobierno sobre el universo no hay nadie. O sea, concebir un mundo sin Dios es como caminar ciegos. Es como vivir solo por vivir, todo es pura ilusión, nada tiene propósito ni sentido alguno. Por eso el predicador dice el versículo 8, todo es vanidad, todo es vanidad.
Es como si fuéramos solamente zombies que deambulan por la vida. ¿Usted ha visto alguna vez? A mí no me gustan las películas, realmente me parecen pues como muy bobitas y muy predecibles, pues, como que uno sabe qué va a pasar casi todas las películas. Pero alguna vez vi una película de unos zombies, en la única película donde los zombies corren mucho, porque todas corren muy despacio. En todas las películas los zombies corren así. Y usted va toda en moto y por allá a las 10 cuadras el mismo zombie se le aparezca. Lo alcanzó y no sé cómo. Es como que se teletransportan, yo no sé, pero eso es parte pues de la película. Y usted va toda y el zombie lo alcanza. No, la única película pues que sí corren mucho son en esa película, de todas formas, los zombies siguen un mismo patrón. Cuando pasa algo en la película, entonces ya vuelven al punto de que son así. Y eso es lo que está diciendo Coelet. Eso es como un estado espiritual de vanidad, donde, ¿para qué una vida así? Como zombies, como que no tiene sentido ni propósito en la vida, o sea, van por ahí. Entonces usted mira a las personas sin Dios en la vida y uno dice, van por ahí. ¿Cuál es su afán? Por ahí, conseguir un peso más, de pronto estar un poquito más saludable en el gimnasio, conseguir novia, o sea, eso es. ¿Y qué más? No hay nada más. Como zombies en el mundo. Y el predicador desde el comienzo de su libro ha estado diciendo, si no hay Dios, todo es vanidad. Si no hay Dios, nada importa, nada importa. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, versículo 8. Estas son las primeras palabras en el versículo 2 del capítulo 1, pero también son las últimas del predicador. O sea, uno diría tan charro, ¿cierto? Ese librito tan charro, empieza diciendo eso y termina diciendo eso. Pero solo como un datico, eso no le agrega poder pues al mensaje. Pero para que usted sepa, si alguien le pregunta, oíste, tan raro esos libros de la Biblia, ese libro que ustedes llaman Eclesiastés, empieza como con un mensajito y termina con el mismo sonsonetico. Entonces usted le va a decir, no, vea, no se enoje por eso. Busque en internet cómo se llama esa técnica literaria y verá que es que eso existe. Es una forma de escribir, se llama inclusio, y así se escribe. ¿Cómo es? Empieza así y termina de la misma forma. El escritor comienza y termina su obra diciendo exactamente lo mismo. La vida sin Dios, nada importa. La vida sin Dios, nada importa. Y todo es desesperanza, angustia, y la desesperanza y la angustia es porque no hay justicia. Para esa persona dice, no, pues que si Dios no existe en la vida de los hombres, no hay justicia. De ahí que usted no ve que en las películas, hay muchas películas. ¿Y por qué hablo de las películas? Porque es la forma en que el mundo ha utilizado para cambiar la forma de que usted y yo pensamos. Y lo que pasa es que usted y yo de pronto no nos damos cuenta, pero mucho de lo que nosotros pensamos y creemos termina siendo por todo lo que nos vamos embutiendo en nuestra mente del televisor, de las redes sociales, de los libros, de las músicas, todo eso. O sea, las artes en todas sus manifestaciones tienen un papel muy importante en la transformación del pensamiento del hombre. Ha sido siempre. Es tan cierto que la gente cree que el Señor Jesús estaba en una mesa de esta altura y que estaba sentado así con los 12 discípulos. ¿Porque lo dijo quién? Don Leo, no el zapatero, sino don Leonardo. Él dijo, y entonces ya todo el mundo cree eso. De esa manera nos trabajan tanto el pensamiento. A eso voy. Entonces, cuando el predicador está diciendo que todo es vanidad y el mundo le viene diciendo a usted, es que es verdad,
es verdad, vea, todo va a quedar como sin grajo. Ustedes han visto que hay una serie que se llama es que el sin grajo 1, el sin grajo 2. Debe ser alguien que echó el desodorante correctamente. Que es como el fin de los tiempos, que hay unas facciones, que yo no sé qué, los rebeldes, los no rebeldes, los de la inteligencia, los de la brutalidad, los que hacen artesanía, los que no las hacen, los que las dañan y todo eso. Entonces como que hay un montón de gente y todo se hace. Entonces son los irreverentes, entonces tenemos los sin grajo, tenemos los insurgentes, los divergentes. Tenemos también otra distopía que haya por ahí. Bueno, en fin, hay un montón de películas que son... bueno, La Purga es otra distopía. Son cosas de cómo ve el mundo que va a ser al final de todo. Y nosotros estamos tan intoxicados con eso que pensamos, ay, sí, así va a ser y tal cosa. Y el mundo nos va diciendo a nosotros y dice, créalo, que es que eso es lo que va a pasar y lo que está pasando. Y en esos días se entrevistaron, pues a raíz de todo lo que está pasando por allá en el otro lado del mundo, le preguntó a una muchacha, doña muchacha, ¿hace cuánto llevan esto? Es que yo llevo viviendo 20 años aquí y ellos nunca han dejado de invadirnos. Una muchacha que dice, lleva 20 años viviendo en ese país y dice, es que aquí siempre nos han invadido. Lo que pasa es que dependiendo del momento político, hacen bulla, pero ese señor Calvito siempre ha estado encima de nosotros tratando de adueñarse de esto. Vea, mire, este carro está destruido, está ahí desde que yo estoy por aquí viviendo. Cosas como esas. Pero el mundo, ¿qué le dice a usted? Y entonces nosotros a veces los cristianos también, porque el mundo le está diciendo, no hay esperanza, esto se va a acabar, el fin del mundo. Ay, te picó el coronavirus. Ay, te vas a morir. Y uno dice, pero, ay, ¿qué hago? No hay esperanza, qué angustia, no hay justicia. Y no. Los creyentes no pensamos se va. Yo soy una criatura de Dios. ¿De dónde vengo? Dios me hizo. ¿Quién soy? Soy cristiano, hijo de Dios, redimido. Y si me muero de lo que sea, cayó un misil aquí, ¡pum! ¿Para dónde me voy? Para el cielo. Se le acabó la historia al manipulador, porque es que si yo lo creo, porque Dios lo dice, el que viene aterrorizándome a mí, yo le digo, ¿sabes qué, hermano? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si usted no tiene a Dios en su vida, pues que usted vive así. Yo vivo con una tranquilidad, obvio, me da cierto sustico ciertas cosas, me da temorcito algunas otras circunstancias, pues normal, es natural tener miedo, pero yo reposo en el Señor. Yo digo que es que mi vida está y eso es lo que estamos aprendiendo, que el Señor es ¿quién? Elohim. ¿Y qué es lo que dijimos que es? Dígalo. Bueno. Eso es. Entonces el escritor usa esa palabra para describir eso. Sí, una metáfora. Ebel es la metáfora del predicador para expresar, Ebel con H y con B, Ebel, la metáfora del predicador para expresar la inutilidad de la vida en un mundo caído, Ebel. Y literalmente la palabra se refiere a un aliento, a un vapor, como que usted ve una neblinita, ¿sí o no? Y usted la puede ver y puede ver la neblina más siniestra y cuando pasó. ¿Y dónde está la neblina? Pues está como un vapor. Usted le saca el vapor a las papas. Lo vio mientras salió, pero después ve el vapor, ya fue. Eso es lo que está diciendo el predicador. Así es la vida de inútil en un mundo caído. El vapor que sube de una olla de un agua hirviendo, eso es lo que dice. Es como de vapor, lo que usted ve. Así es la vida antes de que te des cuenta que se fue. Antes de que usted se dé cuenta que ya la vida se fue. Se desvanece en el aire. ¿Cuánta gente ha pasado? ¿Cuántos vinieron y cuántos fueron? En esos días me llamó una compañera que trabajó conmigo, que yo trabajé con ella cuando estaba en la empresa antes de
de estar aquí en la iglesia a pleno tiempo y no había caído en cuenta de cuántos años habían pasado hasta que vi la foto del hijo de ella ya de 18 años. Yo, hace tanto tiempo salí yo de allá. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y cuántos en ese rato nacieron y cuántos se murieron? Así de rápido. Y usted y yo hoy estamos hablando, y hace cuánto me conoce usted, y hace cuánto hemos hablado, y cuánto tiempo ha pasado entre todas esas cosas. Es que así es la vida del hombre. Pero sin Dios es inútil. Mejor dicho, perdió la vida. Se le perdió el tiempo. En el versículo 8 nos vuelve al mismo lugar donde empezamos. Ya no somos las mismas personas. Ya ha pasado un montón de historia. Desde que empezó el estudio a hoy que lo estamos terminando, ha pasado mucha historia. ¿Cuántas cosas han ocurrido desde Eclesiastés 1:1, cuando lo empecé a dictar o a compartir con ustedes, a hoy? Muchas historias han ocurrido. ¿Cuántos cambios? ¿Cuántas noticias buenas y malas? Así es, así de rápida es la vida de nosotros. Y para aquel que está sin Dios, inútil. Eclesiastés nos ha dado una perspectiva más amplia y profunda de la vida. Espero que haya sido así en usted. Conmigo lo ha sido. Nos ha mostrado lo vana que es la vida. Así que cuando lo escuchamos hacer la misma declaración al final del libro, ya nos golpea con una sabiduría más fuerte. O sea, yo al principio cuando leí Eclesiastés 1:2, todo es vanidad, lo leí con una perspectiva, y hoy leo Eclesiastés 12:8 y lo leo con una perspectiva de mayor profundidad. He adquirido sabiduría estudiando Eclesiastés. Obviamente es un aprendizaje diferente para cada quien, pero eso lo podemos decir. O sea, en la medida que avanzamos en este estudio, creo que el Señor nos golpea con más fuerza con esta verdad de que todo es vanidad. Ya por medio de Eclesiastés sabemos que el trabajo es vanidad, que no hay nada que podamos obtener de nuestros esfuerzos bajo el sol. Eclesiastés 1:3. Todo es vanidad y lucha por el viento. Eclesiastés 1:13 y 14. 2:18 al 23. Sabemos que la sabiduría humana es vanidad, que solo aumenta nuestra tristeza y nuestra irritación. Eclesiastés 1:18. O sea, si somos sabios o tontos, ni siquiera importa, porque finalmente todos vamos a morir. Eclesiastés 2:15 al 16. Todo lo que estoy mencionando es algo que ya lo vimos, ya pasamos por ahí. El placer es vanidad. Vino, mujeres, música, bosques, casas, viñedos, oro, plata, piedras preciosas, tesoros. No hay nada que ganar debajo del sol. Eclesiastés 2:11. Mire que estamos viendo que finalmente toda la historia del hombre, uno dice, si no fuera por Dios, ¿para qué? Pues, qué vida tan inútil. Todo es vanidad. El poder es vanidad. No hay nadie para consolar las lágrimas de los oprimidos. Eclesiastés 4:1. El dinero también es vanidad, porque causa problemas sin fin. Cuando cuidamos nuestras posesiones, porque pueden perderse en cualquier momento. Eclesiastés 5, del 11 al 14. Incluso si logramos retener nuestro dinero, no puede satisfacer nuestras almas. Eclesiastés 5:10. Y está la última de todas las vanidades, que es la vanidad de la muerte. Todos tendremos que soportar las penas de envejecer. Eclesiastés 12, del 1 al 7. Y después de eso, la vanidad final de volver a la tierra de la que fuimos hechos. Polvo somos y al polvo volveremos. Eclesiastés 3:20. No es que nunca tengamos ninguna alegría, a eso no se refiere. O sea, el predicador o Coelet
no es que sea fatalista o cínico, no, él no está diciendo eso. A pesar de toda la vanidad, todavía podemos regocijarnos en las muchas bendiciones que Dios nos da. Eso es diferente. Usted y yo nos regocijamos en lo que tenemos, porque sabemos que lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Entonces no es un disfrute como sin propósito, sino que es una alegría y un regocijo que me lleva a la adoración y a la alabanza, porque sé que procede de Dios. Todo lo que yo tengo procede de Dios. El predicador nos anima a comer, a beber, a alegrarnos en nuestro trabajo. Eclesiastés 2:24 también nos ha dicho que hay un tiempo para sembrar y para cosechar, un tiempo para reír y gozar, un tiempo para amar y hacer las paces. O sea, mire que también habla de cosas muy buenas de las que nosotros disfrutamos. Eso está en el capítulo 3, versículos 1 al 8. Y nos ha dicho que nos regocijemos en la prosperidad que Dios provee. Eclesiastés 5, 19 y 7, 14. O sea, nos ha dicho que a pesar de todo lo inútil que pueda ser este mundo, lo vano, lo pasajero, lo temporal de este mundo, nosotros podemos hallar mucho en qué regocijarnos, porque nosotros no lo buscamos en el mundo en sí mismo, sino que todas esas cosas las buscamos en Dios por medio de Jesucristo. Es como las buscamos en Dios por medio de Jesucristo, hallamos un propósito en ella. Podemos disfrutar la vida con la persona que amamos, dice el capítulo 9, versículo 9. Y hay gozo en el mundo, siempre el énfasis del predicador. Hay gozo en el mundo, pero bajo la bendición de Dios. O sea, lo que el predicador quiere principalmente que veamos es cuánto sentido tiene la vida cuando es con el Señor, y de la misma manera cuán sin sentido es la vida sin Dios. Él quiere que nosotros veamos ese contraste y que hagamos esa comparación, que veamos cómo una persona con Dios o en Dios, cómo disfruta la vida y cómo la vida para él tiene sentido y propósito y significado. Pero una persona sin Dios, su vida carece de todo sentido, significado y propósito. O sea, qué poca alegría hay bajo el sol si tratamos de dejar a nuestro Creador fuera del universo. Es como, por eso empezamos diciendo, si Dios no existe en la vida de las personas, si Dios no está en su trono, si no hay nadie en el trono, la vida no importa para nada. O sea, la vida todo es vanidad y aflicción de espíritu. Una vida sin Dios es una vida trágica, aquí y en la eternidad. Eso es lo que está diciendo el predicador, o sea, lo que dice Dios el Espíritu Santo. Una vida sin Dios es una vida trágica, aquí y en la eternidad. Ahora, en los versículos 9 al 11 está el segundo punto, la búsqueda de la verdad. Cuanto más sabio fue Coelet, tanto más impartió al pueblo su conocimiento. Y sopesó y escudriñó y compuso muchos proverbios. Coelet procuró hallar palabras aceptables y escritura recta, palabras de verdad. En ese pasaje, en esa porción, en esos versículos, los comentaristas encuentran dos epílogos. ¿Qué es un epílogo? Es la parte final de un discurso. Y aquí los comentaristas bíblicos, algunos eruditos, dicen,
Ahí encontramos dos. En los versículos anteriores venía hablando el predicador, pero ahora vemos un cambio en la narrativa que él hace. Como si él estuviera hablando de otra persona. O sea, hablando en tercera persona. Él habla como si se tratara de otro. Versículos 9 y 10. El primer epílogo se encuentra en los versículos 9 al 11, donde narra la búsqueda principal del predicador. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. El autor ahí se refiere al predicador en tercera persona. El segundo epílogo está en los versículos 12 al 14, donde se concluye con el propósito principal de la vida de las personas. En esta sección se registra la forma de cómo el predicador hace para adquirir sabiduría y conocimiento, o sea, todo lo que él investigó para tener sabiduría y conocimiento, para enseñarle al pueblo. Él sopesó, dice el texto, la sabiduría y los dichos de su tiempo. Él escudriñó, examinó con mucha atención todos los proverbios que él había escuchado. Los escudriñó muy bien, investigando cada detalle de esos dichos. Y dice el texto que él mismo compuso algunos de esos dichos sabios. ¿Y para qué dice? Para enseñarle a la gente. Por ejemplo, dice, la ira reposa en el seno de los necios, Eclesiastés 7:9. ¿Quién podrá enderezar lo que Dios ha torcido? Eclesiastés 7:13. Fueron dos proverbios que según el texto compuso el predicador para enseñarle a la gente, y lo dice este segundo epílogo. El rey Salomón escuchó muchos dichos a lo largo de su vida, pero solo, dice el texto, solo incluyó los que eran sabios. Él pudo oír muchas cosas, pero él no todo lo escribió. Como quien dice, es que todo lo otro no es sabio o no es verdadero. Son cosas que en verdad la gente las dice como y que pueden sonar como muy sabias, pero eso de verdadero no tiene nada. O pueden sonar como verdadero, pero eso no tiene nada de sabiduría. Uno diría, ¿y cuántos proverbios? Hermano Héctor, hágame un favor, lea usted el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Amén. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Entonces, si ve lo que dice, pues, porque alguien puede pensar, el pastor se inventa bobadas. Mire que se está. Y de esos, ¿de cuántos compuso? Gracias, Héctor. ¿Cuántos compuso? 3000. Pero no todos están ahí en Eclesiastés. Porque de acuerdo a él mismo, dicho de él como en tercera persona, dice que solamente dejó ahí lo que eran sabios y verdaderos.
El predicador no solamente evaluó estos proverbios con detenimiento, sino que también los arregló cuidadosamente. Él escribió con arte literario. Él no tiraba las palabras, sino que escribió con arte literario. Él buscó encontrar palabras agradables, dice el versículo 10, palabras agradables o palabras, podría decirse también, aceptables. O sea que él no solamente se dedicó a investigar los dichos, sino que también compuso por lo menos 3.000, y esos 3.000 para los que puso en Eclesiastés son dichos que eran sabios y verdaderos. Y no los dijo de cualquier manera, sino que él cuidó mucho de que fueran agradables y aceptables. Una frase maravillosa que expresa la belleza de las Sagradas Escrituras. Ahora, si la gente está de acuerdo con el predicador o no, nadie critica su estilo de escritura. O sea, hay personas que pueden decir, no, es que lo que él dice está loco. Pero ¿y qué opinas de sus escritos? No. Como escritor, pues es más o menos así lo que la crítica literaria dice. O sea, Eclesiastés es descrito, y abro comillas, como la flor más alta de la poesía, la elocuencia y la verdad, la mejor pieza de escritura. Tom Wolfe. Entonces, nosotros damos gloria a Dios, exaltamos al Señor por la belleza del escrito de Eclesiastés, porque usted y yo no somos críticos literarios, y no conozco uno cerca, y no con eso digo que seamos menos que nadie, no es eso, no es por eso, sino que nosotros deberíamos alabar a Dios porque nos permite tener esta joya literaria en nuestras manos, dentro de nuestros escritos de estudio para nuestra edificación y crecimiento espiritual. O sea, no es solamente lo que dice el libro, sino la forma en que lo dice. Eso es lo que está diciendo Eclesiastés 12:10. Y es Dios el Espíritu Santo. Cómo Dios, el Espíritu Santo, embellece la forma en que le dice a usted y a mí que esta vida sin Dios no importa. Pero lo dice de una forma en que nosotros alabamos a Dios y nos alegramos con eso. O sea, uno dice, no, gloria al Señor, qué palabra tan bella, pero por la forma en que lo dice, es la forma como Dios, el Espíritu Santo, ha cuidado de que la Escritura nos llegue a nosotros. Y así es con toda la palabra de Dios. Entonces, el predicador también escribió con integridad intelectual. O sea, una vez que encontraba las palabras aceptables o de deleite, dice que escribió palabras de verdad. No solamente palabras bonitas, porque pueden sonar muy bonitas, pero había integridad en lo que él decía. Si hay algo que siempre podemos contar con el predicador, es que nos dice la verdad. No solo la verdad acerca de Dios, sino la verdad acerca de un mundo caído. Yo creo que hablar de temas tan duros y crudos como los manejó él, unos temas como la muerte, los políticos, la corrupción, el afán que tenemos nosotros por conseguir cosas, todo eso, pero la forma en que lo dice es algo que es impresionante, porque no es burdo, sino que lo dice de una forma tan delicada, tan bonita, y es Dios, no solo lo que nos dice, sino cómo nos lo dice. Entonces el predicador busca esas palabras que sean no solamente bonitas, que sean lo que tiene que decir, sino que sean verdaderas. Y no está hablándonos la verdad acerca de Dios, que siempre va a ser algo muy admirable y asombroso, sino que habla de la verdad de este mundo. La verdad de cómo somos usted y yo, de cómo es el hombre sin Dios, de cómo es la gente que nos rodea. Todo ese tipo de cosas lo habla, y lo habla con integridad. O sea, está hablando de las agonías de la vejez,
o de la angustia de perder una fortuna, o de cómo la muerte, del juicio y todo lo demás, pero nunca se detiene. O sea, él no para, no deja de decir cómo es la vida debajo del sol, no porque ese sea un tema muy difícil, lo va a tratar. El autor de Eclesiastés escribió con claridad, entonces escribió también con arte y además con integridad. Y su libro entonces, por eso instruye nuestras mentes, toca nuestro corazón y nos guía en la sabiduría de Dios, por esos tres aspectos. 11. Las palabras de los sabios son como espinos y como estacas clavadas por los amos de los rebaños dados a un pastor. Las espinas o aguijones, en otras traducciones, como en la Reina Valera. Recuerden que estamos leyendo la Biblia textual también. Las estacas clavadas o clavos en las herramientas de un pastor, está diciendo el texto. Las espinas o aguijones servían para estimular, o como dicen en la costa, para pullar. ¿Usted ha oído la expresión puya el burro? Bueno, es eso. Es un aguijón en una herramienta del que va arreando el animalito, o en el caso del pastor de las ovejas, cuando no hay que mover, un pinchacito y el animalito vuelve y arranca. Eso es lo que está diciendo, que es lo que usa el aguijón o las espinas para mover o guiar al ganado, como las espuelas en las botas del que va en un caballo, por ejemplo. Y las estacas se utilizaban para clavar en el suelo las tiendas, para asegurarlas ante las inclemencias del clima o del tiempo. Entonces, lo que está diciendo el predicador es que él habló con palabras elocuentes, agradables, poéticas, pero sus palabras sabias estaban llenas de verdad y por lo tanto eran como espinos que clavaba en la conciencia de las personas que estaba escuchando. Entonces, nosotros cuando leemos o escuchamos al predicador, usted puede que diga, yo no estoy de acuerdo con eso, pero como no es una obra del hombre, la sabiduría del hombre, sino que es de la sabiduría de Dios, entonces eso queda como una espina clavada en nuestras conciencias. Imagínense, le dice cosas muy duras, muy bonito se lo dice, pero son palabras que son como espinas. ¿Y para qué lo hace el que usa la vara con espina o con una punta, una estaca? Para mover el ganado, porque es que usted y yo nos vamos quedando aletargados y como en la vida espiritual, y Dios nos coge y pues puya el burro. Usted y yo no somos burros, pues somos ovejas, pero Dios nos puya por medio de la palabra para que nos movamos a ver qué estamos haciendo. Y usted ve que eso es lo que ocurre con una predicación de la palabra de Dios. Usted y yo inmediatamente nos movemos a la acción. Como bueno, ¿yo qué estoy haciendo, hombre? A mí me falta, yo tengo que moverme en esta dirección, estoy dejando de hacer eso. Es lo que busca hacer la sabiduría de Dios, en este caso, la sabiduría de Eclesiastés. Palabras sabias, elocuentes, agradables, poéticas, pero por estar llenas de verdad, clavadas como una espina en la conciencia. Para Coelet, las palabras de los sabios, ilustradas de esta manera, sirven para guiar y para dar seguridad a los oyentes, porque así usted va a escoger el camino correcto. Por eso
todo lo que hemos enfatizado últimamente acerca de los falsos maestros, no nosotros, es Dios el Espíritu Santo por medio de 2 de Corintios, por medio de Gálatas, por medio de Mateo 15. Dios el Espíritu Santo habla sobre los falsos maestros, como al falso maestro no le interesan las ovejas. Si se le perdió una oveja, llegó el verdadero pastor, el dueño de las ovejas, y dice: hermano, esas ovejas suyas, hermano, son muy rebeldes. Vea, esa se fue por allá por el barranco. Porque Jesucristo explicó eso. Un falso maestro, que es un falso pastor, va a hacer eso. Pero el pastor que ama las ovejas va a predicar la verdad o va a estar puyando las ovejas para que cojan el camino correcto, cojan el camino correcto. Por eso se hace que se mantengan firmes. Entonces, las palabras sabias, que son como espinas clavadas en la conciencia, sirven para dar seguridad y para guiar a la oveja. En este caso, pues a nosotros como iglesia, para que escojamos el camino recto y nos mantengamos firmes. Ese es el propósito de la predicación de la palabra de Dios, de la sabiduría o las palabras sabias de las Escrituras. Mis palabras, óigame bien, mis palabras no van a producir eso nunca en usted. Nunca. La sabiduría de los hombres pueden traer aquí el coaching, el gurú, el motivador, el entretenedor, el más titulado del mundo, pero no va a producir lo que produce las palabras sabias de Dios en usted. Lo va a llevar a hacer cosas, pero no a escoger el camino recto y no lo va a mantener firme. Es una enorme diferencia de lo que ocurre. Por eso las palabras de Dios, para nosotros, muchas veces las palabras sabias de Dios en nosotros son como aguijones que se clavan en nuestra conciencia. Duelen mucho, fastidian, pero ¿qué buscan? Que caminemos ¿por dónde? Por el camino recto y que estemos como firmes. Pueden ser agradables las palabras, pero causan cierto dolor, claro. Como cuando uno dice: no, gloria a Dios por esta predicación, pero en realidad salí pelado, Dios me peló. O sea, sí, gloria a Dios por lo que enseñaron, pero qué revolcada me metió el Señor. Es más o menos cuando uno ve como que es un saborcito agridulce de la predicación siempre, porque me da mucho beneficio, pero me causa dolor. Y debemos procurar ese tipo de enseñanzas, pedirle a Dios eso. Pedirle a Dios: Dios, hábleme de tal forma que en verdad sea como un aguijón en mi conciencia, que yo no esté pensando como a toda hora endulzadito, pues no. Son aguijones para la conciencia, haciéndolos muy incómodos, suficientemente incómodos como para que nos alejemos ¿de qué? Del pecado. Dios quiere eso. Entonces, imagine cómo es de incómodo ese pensamiento en nuestra conciencia, que por eso el creyente es cada vez más obediente, cada vez es más por el camino recto. Claro, porque la palabra de Dios está haciendo ese efecto en la vida. O sea, son un estímulo para el alma que nos va a conducir al camino espiritual correcto. Duele, es incómodo, claro que sí, pero gracias a Dios por eso. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, la tendencia es a escabullirnos de ese tipo de mensajes. De ahí que encontramos que muchos mensajes que son, como dice el profeta, que hay gente que les dice: no, todo va a estar muy bien, todo va a estar feliz. Entonces, dice el profeta, ese tipo de falsos maestros no le están diciendo la verdad, porque lo que viene es destrucción, viene es juicio de parte de Dios. Ustedes han sido pecadores, desobedientes, esa cosa, lo que viene de parte de Dios es juicio. Y entonces, pero están los de la prosperidad que dicen: no, nosotros declaramos para Ucrania que los misiles van a quedar flotando en el aire. Misil, vuelve al tanque de donde saliste, te lo ordeno, soy Ana Maldonado.
Entonces es muy probable que el pastor al que se refiere al Coelet dice 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor, aunque el pastor aquí está escrito con mayúscula, y podríamos decir, no, es que el pastor ahí al que se refiere es al buen pastor. Eso es cierto, sí puede ser una referencia, pero más que porque esté con mayúscula o no, es el contexto mismo el que nos ayuda a entender que la referencia inicial es al buen pastor, o sea, al pastor Jesús, al del Salmo 23, a ese se está refiriendo. Entonces, es muy probable que sea Dios la referencia del pastor, y es la primera vez que la palabra pastor aparece en el libro. Pastor es uno de los títulos nobles para Dios en el Antiguo Testamento, no solamente en el Salmo 23, sino también en lugares como el Salmo 80, donde se le llama en el versículo 1 el pastor de Israel. Así que el único pastor en Eclesiastés 12 es el único pastor. ¿Cuál es? Dios, Elohim, Todopoderoso. Eclesiastés es la misma palabra de Dios. Las palabras del predicador no son simples reflexiones, son parte de la revelación inspirada, infalible e inerrante del Dios Todopoderoso. Por eso nosotros, ¿qué hacemos con Eclesiastés? Lo que hacemos con toda la Biblia. Nos sometemos a la autoridad de Eclesiastés. Eso es lo que hacemos nosotros, porque Eclesiastés es la misma palabra de Dios. No es como un librito para sacar frases, que eso es lo que hacen muchas personas en el mundo cristiano, tristemente lo digo. Y además, como el pastor de nuestras almas, Dios usa este libro, como usa todo el escrito en la Biblia, para impulsarnos a lo mismo. ¿Hacia dónde? A la obediencia. Por eso está diciendo lo que hacen estos aguijones en usted y en mí. Son llevarnos ¿a dónde? A la obediencia. Toda la Biblia está orientada a eso, a que vivamos para la gloria de Dios. A eso es, que vivamos para la gloria de Dios. Bien. El tercer punto principal en este discurso final de Eclesiastés es los versículos 12 al 14. Y habla acerca del propósito primordial de la vida. 12. Hijo mío, ten en cuenta que el hacer muchos rollos no tiene fin, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El autor de este epílogo utiliza las palabras hijo mío para dirigirse a sus discípulos, como lo leemos también en otro libro, es el de Proverbios. Existe el mismo uso de esta palabra, hijo mío, para hablarle a discípulos, no específicamente al hijo, pero puede ser, el hijo viene a ser su primer y más importante discípulo. Ahora, lo que el autor advierte es acerca de la exageración o el exceso en hacer muchos rollos o escribir muchos libros y en el mucho estudio o estudiar o leer demasiado. Está hablando de hacer este tipo de cosas al extremo. No dice que escribir es malo, que estudiar es malo, no está diciendo. Está diciendo el hacer muchos rollos, el hacer muchos escritos, el estudiar demasiado, hacer estas cosas en extremo, al final dice es cansado, cargado, desgastante para los que buscan el conocimiento, porque es que nunca van a estar satisfechos. Una vez un hermano en la fe me dijo, pastor, vea,
me encontré esta página de internet, un hermano, él no viene aquí, pues para que no empiece ninguno de nosotros, como somos así tan pecadores, nosotros empezamos a echar mente como a ver quién es. Él no viene aquí, sino es un hermano en la fe, que es que yo tengo hermano en la fe hasta en Ucrania también. Estamos pues orando por una pareja de misioneros y también por un grupo de pastores que nos enviaron un mensaje de la iglesia bautista en Ucrania. O sea, son hermanos en la fe, pues para que no veamos quién será. No. Entonces, este hermano me dijo, me encontré una página de internet donde he descargado 300 libros. Y yo le dije, y le dije, pero le dije sin ánimo de usar Eclesiastés. No, créame que no dije, voy a decirle, no usé Eclesiastés. Simplemente le dije, hermano, ¿usted sí cree que los va a poder leer todos? Porque me dijo que todavía le faltaban por descargar muchísimos más libros. Y yo le dije, y como yo apenas en 300, le dije, ¿y vos sí crees que la vida te alcance para leer todo eso? O sea, como material de consulta te pueden servir, pero la verdad, ¿sí crees? Y en ese momento él me dijo, después me lo encontré y me dijo, sí, hombre, ve, suspendí eso. Qué bobada. Más bien, si necesito consultar sobre un tema, busco sobre ese tema y me vuelvo y me salgo. Pero que tenía una super biblioteca, y es bueno uno tener biblioteca, pero uno viene la pregunta, cuando uno se exagera en el buscar de conocimiento, ¿qué le dice Dios a uno? ¿Qué nos está diciendo? César, me dice Dios, ¿querés estudiar mucho? Yo le digo, sí, Señor. Nunca vas a quedar satisfecho. Nunca vas a quedar satisfecho. Con eso Dios, ¿qué me dice a mí? Hasta en eso ejercemos dominio propio, claro, ¿cierto? Yo puedo decir, voy a estudiar y voy a estudiar tal cosa en tal tiempo. Conocemos familias, de pronto nosotros, matrimonios devastados, sufrientes, por eso, porque el esposo o la esposa era una tremenda estudiadora o un tremendo estudiador, y entonces se la pasaba en la universidad haciendo diplomados, posgrados, maestría y todo, y un montón de títulos y todo, pero el título para lo que Dios le llamó, que era ser esposo y padre, no lo tenía. Entonces es lo que Dios dice, no, César, te vas a terminar cansado, cargado, desgastado, y esa búsqueda del conocimiento nunca vas a quedar satisfecho, o sea, siempre vas a querer saber más. Y además porque vas a encontrar otras personas que te van a decir algo que no sabes, y eso ahí mismo te va a despertar la inquietud, a decir, te dijeron, César, imagínate que estudié sobre Boanerges, te empiezas a buscar los Boanerges en la Biblia, los Boanerges, el Boanerges con B, con H, con P en la tilde, con X en la intermedia, y todos los Boanerges del mundo. ¿Será que yo soy un descendiente de un Boanerges? Y empiezo a buscar todo y me vuelvo un boanergerólogo. ¿Y qué pasa? Dice, entonces, eso me engatusó y me fascinó y me perdí desgastado en buscar el conocimiento. Ahora, no es que nunca debamos leer o escribir ningún libro, no, hombre, hay un espacio para todo eso, para estudiar, para leer, principalmente las escrituras. De hecho, hay una frase pues, que dicen que lo dijo Carlos Spurgeon en algún momento, que como él escribió un devocional que se llama Los Cheques de la Fe, entonces como hay gente que no lee la Biblia pero lee los cheques de la fe, entonces Carlos Spurgeon les dijo a los de la iglesia de él, cuando él era predicador, estaba vivo, y le decía a la iglesia de él, le decía, si usted compró el devocional pero está leyendo el devocional y dejó de leer la Biblia, mejor bota el devocional y siga leyendo la Biblia, porque hay gente que lee mucho, o no lee la Biblia. Y ¿en dónde lee usted que cualquier libro es inspirado por Dios? En ninguna parte, solo dice que la palabra de Dios, la escritura es inspirada por Dios. O sea, el único poder en palabra alguna es lo que está en la palabra de Dios.
Entonces deberíamos considerar eso esta mañana, porque sí hay que leer, pero principalmente las Escrituras. Debe haber un tiempo adecuado para estudios bíblicos, para los que les gusta escribir, pues para que escriban. Pero usted la pasa escribiendo ensayos, poesías y libretos y guiones y de todo, y la Biblia ¿dónde queda? Entonces, siempre debemos recordar que la sabiduría humana y la filosofía, pues la palabra filosofía es eso, amor a la sabiduría. La sabiduría humana o el amor a la sabiduría siempre son limitados. Eso es lo que debemos recordar, lo que Dios nos está permitiendo aprender. César, por mucho que llegues a aprender, siempre vas a llegar a una frontera, porque toda la sabiduría de los hombres es limitada. ¿Cuántos libros se han escrito? Y sin embargo, la mayoría de todos ellos, no dice, voy a poner un ejemplo, una cifra, hay 1.000 millones de libros escritos, hay muchos más, hay 1.000 millones. La pregunta es, ¿cuántos de esos 1.000 millones nos llevan al conocimiento de Dios? ¿Cuántos de ellos pueden enseñar? No, hay libros que hablan sobre conocer a Dios y sí nos pueden ayudar mucho. Pero de esos cuántos que nos puedan enseñar acerca del conocimiento de Dios o que nos puedan llevar por el camino correcto o que nos hablen de la vida eterna. Uno dice, que nos ayuden a entender eso. El libro más importante para que estudiemos es la Biblia, incluyendo Eclesiastés, obviamente. La conclusión de todo discurso oído es, versículo 13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por eso debemos tener mucho cuidado de tratar de ir más allá de la palabra de Dios. Es la Biblia, nosotros como creyentes, las Sagradas Escrituras. Es lo más importante. Y el autor dice que hay dos cosas fundamentales que le quiso enseñar a todos estos alumnos, y es el temor a Dios y segundo, guardar sus mandamientos. El tono que utiliza en estos pasajes, en este 13 y 14, es un tono muy pastoral que usa, con palabras como cuando dice, hijo mío, son palabras muy cariñosas. Su intención cuando le dice temer a Dios y guardar sus mandamientos no es infundirle miedo a los discípulos, sino que puedan ver la necesidad de aceptar la supremacía absoluta y soberana de Dios. Eso es lo que él está buscando, como de una forma muy tierna y cariñosa, que ellos entiendan que sobre todas las cosas Dios es. Dios es. Y no es la primera vez que Eclesiastés nos dice que temamos a Dios. En varios puntos el predicador ya nos ha dicho que temamos a Dios porque su obra es eterna, versículo 14 del capítulo 3, porque exige adoración santa, capítulo 5, versículo 7. O sea, son puntos en los que el predicador nos ha dicho que temamos a Dios. Porque su obra es eterna, 3:14. Porque Él exige adoración santa, 5:7. Nos dice también que temamos a Dios en tiempos de adversidad y de prosperidad, en el capítulo 7, versículos 14 al 18. Nos ha dicho que si tememos a Dios nos irá bien, capítulo 8, versículo 12. Y ahora se nos dice que temamos a Dios y que le obedezcamos porque un día estaremos ante Él para ser juzgados. Entonces nos dice en ese final del libro y del capítulo, teme a Dios, teme a Dios. Un día vas a estar en la presencia de Él. Vas a ser juzgado. Y dice, porque este es el todo del hombre. En otras palabras,
teme a Dios, vas a estar en su presencia y de eso se trata toda la vida. Vivir para ese momento. Usted y yo debemos vivir ¿para cuál momento? Cuando estemos en la presencia de Dios para ser juzgados. Así debe vivir todo ser humano. Ese es el propósito primordial de la vida. Eso es lo más importante para todos los hombres. Adorar a Dios y vivir de tal manera obedeciendo sus santos mandamientos. Porque finalmente vas a estar en su presencia en algún momento. Es el deber más importante del hombre. Para eso fuimos creados. Lo mejor en la vida es venir ante el único Dios verdadero en adoración y en obediencia. Eso es lo mejor. Pero ese entendimiento solo viene por el Espíritu Santo y por el nuevo nacimiento. O sea, ¿cuál es la razón para temer a Dios y guardar sus mandamientos? 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Un día Dios expondrá todo pecado oculto y va a descubrir cada bondad secreta. Eso es lo que está diciendo el predicador, o Dios, el Espíritu Santo, al final del libro. Va a haber un día. Por eso, ¿qué dice? Primero, tema a Dios, guarde sus mandamientos, porque un día vas a estar en la presencia de Dios. Y cada pecado oculto va a ser expuesto. Y toda bondad secreta. Lo que dice la Escritura, lo que has hecho con la delicadeza de no anunciar lo que vas a hacer a favor de las personas. Es que yo hice esto y le di esto a aquel. Bueno, por ejemplo, él va a juzgar hasta el último acto, sea bueno y sea malo, incluyendo cada pensamiento y cada palabra descuidada. Mateo capítulo 12, versículo 36 lo dice. O sea, esas palabras que se dicen sin propósito, palabras descuidadas, de eso también va a ser juzgado, dice Eclesiastés. Y todo pensamiento, y todo lo que salió de nuestra boca. ¿Por qué Eclesiastés nos lleva hablando de todo eso y al final nos dice como del juicio final? Porque significa que todo importa, todo se importa. O sea, no todo es vanidad, todo importa. O sea, puede que usted no le quiera creer a Eclesiastés, que usted no quiera creer lo que yo estoy predicando en esta mañana, pero todo importa, así usted no lo crea. Él comenzó y terminó su búsqueda espiritual diciendo que todo es vanidad y que sin Dios no hay nada sentido ni propósito para la vida. Así no hay Dios, no hay juicio final. Así de sencillo. Si no hay Dios, no hay juez en el trono, no hay un juicio final. Entonces es difícil ver cómo realmente importa algo que hagamos. Si no hay Dios, ¿qué importa lo que yo haga? Entonces ahí ve lo incoherente, inconsistente del lenguaje del mundo actual, que quieren volver subjetivo cosas que realmente son objetivas y cuando lo dicen se contradicen ellos mismos. Como cuando alguien dice por refutarle a usted, no, es que no hay verdad absoluta, entonces usted le dice, ¿en serio? Y la persona dice, sí, en serio. Entonces ya no le diga más nada. Con eso él está diciendo que si hay verdades absolutas, no es que él mismo está diciendo. Decir que no hay verdad absoluta ya es una verdad absoluta. Pues al que cree eso, si es que lo cree, pero verdades absolutas sí hay. La verdad de la palabra de Dios. Pero si no hay Dios, no hay juicio final, entonces, ¿qué importa lo que hagamos? Eso es lo que se quiere anular en el lenguaje del ser humano hoy en día. No hay Dios, no hay juicio final. ¿Cuál infierno? Comamos y bebamos que mañana moriremos.
Por eso el lenguaje y la predicación suya es tan ofensiva y escandalosa. Por eso cuando usted habla de Dios, del cielo y del infierno, molesta tanto, perturba. Y es un tropezadero para muchos, porque si hay Dios, un Dios que juzgará al mundo, entonces todo importa. Si no hay Dios, nada importa. Pues, si yo no voy a tener que rendirle cuentas a nadie, ¿qué voy a hacer? No importa, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero si yo sé que voy a tener que rendirle cuentas a un juez, que es Dios, sí importa todo lo que yo haga. Hombre, es más fácil decir, no, Dios no existe, me voy a volver ateo para poder hacer cualquier cosa, no importa lo que yo haga. Hay un Dios en el cielo que gobierna en el mundo. Y hay una vida por venir después de esta vida. Un día los muertos serán resucitados y cada persona que haya vivido se presentará ante Dios para juicio. Hay personas que dicen, no, yo con tal de que esté en el cielo, a mí no me importa si no me dan corona, si no me dan nada, con tal ya me salvé. Y no importa, yo vivo aquí como yo quiera y lo que me predica el pastor Fabio, pues yo no, pues uno es así, así seguiré, nunca cambiaré y todas esas cosas. No, ¿qué importa? Pues es que yo hice la oración de fe y yo estoy yendo a la iglesia evangélica y mire que yo tengo Biblia y yo escucho a fulanito de tal y yo canto las canciones y yo copio y yo hago eso. No, es que eso no es cristianismo. El cristianismo es vivir en consecuencia de todo lo que hemos estado aprendiendo. O sea, con esto en mente, un día voy a estar en la presencia de Dios. Temo a Dios y guardo sus mandamientos. Un día voy a enfrentar el juicio de Dios, no para condenación, si soy creyente, pero todo pecado oculto y toda bondad secreta va a salir a la luz. Yo debo pensar en eso, vivir con eso en mente. Y que hay una vida por venir. Todos se presentarán delante de Dios. Cuando llegue ese día, se va a revelar todo lo que la persona haya dicho, pensado o hecho. Ese día. En el juicio final importará cómo usamos nuestro tiempo. Si lo desperdiciamos en placeres o si trabajamos duro para el Señor. En el día del juicio importará lo que hicimos con nuestro dinero. Va a importar, allá se van a cuadrar todas las cuentas. Importará lo que hicimos con nuestros cuerpos, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos y lo que nuestras bocas hablaron. Si obedecimos y honramos a nuestros padres, cuenta e importa. Lo que hablamos sobre otras personas. El mensaje final de Eclesiastés no es que nada importa, sino que todo importa. Lo que hicimos, cómo lo hicimos y por qué lo hicimos. Va a tener un significado eterno. La razón por la que todo importa es porque todo en el universo está sujeto al veredicto final de un Dios justo que conoce todos los secretos. Así de sencillo. Hay un veredicto final. Y eso no lo determino yo. No son mis obras ni mi religiosidad. No importa dónde la haya vivido. Puedo haber sido un religioso nomás aquí, en la iglesia cristiana evangélica de Villahermosa, o en la iglesia de San Miguel, o en la iglesia de cualquier cosa. ¿Cómo nos enseña el Evangelio de Eclesiastés en este final del discurso? ¿Cómo nos habla del Evangelio? Eclesiastés termina con la convicción de que todo en esta vida no tiene sentido, todo es vanidad debajo del sol. Pero, aunque este final es muy sombrío y desesperanzador, lo que dice Eclesiastés es que Dios tiene la última palabra. Eclesiastés no termina ahí. La respuesta final para la conclusión de Coelet es Jesucristo. Dice Romanos 8, 18 al 27 que
Jesús se despojó de sus beneficios divinos para someterse al mundo que está bajo el sol, a fin de liberarnos del caos al que Dios nos sometió después de la caída en pecado. Además, Jesús nos libra de tener que enfrentar a Dios como un juez que estaría listo para condenarnos, o sea, para enviarnos al infierno. Pero al poner nuestra confianza en Jesús, hemos sido librados de eso. Yo sí voy a enfrentar a Dios, pero no como un condenado. Voy a estar, dice la Biblia, voy a rendir cuenta de todo lo que he hecho en la obra de Cristo. Lo que he hecho para su gloria, lo que he hecho provechoso para el ministerio, para su reino. Ninguno de nosotros es capaz por sí mismo de temer y obedecer al Señor y ser libre, como para decir, yo voy a hacer algo para librarme del juicio. No puedo, si no es por la obra de gracia para salvarnos de nuestra muerte espiritual por medio del Señor Jesucristo. Ninguno puede hacerlo. El ser humano no puede escapar del juicio que viene, como estábamos estudiando el jueves en el ayuno, cuando Juan el Bautizador le preguntaba a los fariseos y a los saduceos, él les decía, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que está llegando? ¿Quién les advirtió? Porque es que ellos estaban siendo engañados pensando que podrían evadir el juicio de Dios y estaban tratando de hacerlo, o sea, como si alguien le dijera, vea, el único camino para que usted se libre de la ira de Dios, siga por esa raya. Pero alguien les enseñó, les dijo, no, si te vas y das la vueltecita por allí, también llegas. Y estaban yéndose por la vueltecita. Es lo que está diciéndoles Juan el Bautizador. Y es el mismo engaño que ha ocurrido siempre. Pero Dios está diciendo por medio de Eclesiastés, finalmente, el último veredicto es el de Dios. Yo no puedo decir, usted se condenó, usted se salvó. Yo no puedo, solo Dios, finalmente. Pero sí soy consciente por la palabra de Dios que yo tengo que saber si mi confianza está puesta en Cristo Jesús o no. Pero también sé que yo no puedo temer y obedecer al Señor por mis propios medios. Que así mismo como no me puedo librar de la justicia divina, tampoco puedo temer y obedecer al Señor en mis propias fuerzas. Es un asunto de la gracia de Dios, es la obra del Señor Jesucristo. O sea, Él me salvó de la muerte espiritual, pero también me salva a mí de una vida gobernada por el pecado, de nuestra condición de pecadores condenados al infierno. Dice Efesios 2:1, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin Cristo, el hombre es hijo de ira, entregado al vicio, al pecado, hacedor de malas obras, justo merecedor del castigo y de la condenación eterna. Efesios 2:3 dice, entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin embargo, Dios no ha sido indiferente a nuestra condición miserable. Él extendió su misericordia que perdona y su gracia que salva y que transforma. Dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. La nueva vida que tenemos por medio de Jesucristo, que Dios nos ha dado, nos capacita para vivir en un temor reverente. O sea, eso es lo que ocurre. Una vida de santificación constante, una obediencia a sus mandamientos, pero eso ocurre después del nuevo nacimiento. Por eso, si yo he nacido de nuevo,
pero sigo viviendo en la práctica del pecado, como si no le temiera a Dios, la Escritura dice, no importa usted qué diga que es, usted no conoce a Dios, usted no ha nacido de nuevo y va para el infierno. Va para el infierno, dice Primera de Juan, dice, si yo vivo en la práctica del pecado, es que los que hemos nacido de nuevo ya no vivimos en la práctica del pecado, como si no temiéramos a Dios, como si no quisiéramos obedecer sus mandamientos. Temor a Dios y obediencia a su palabra. Tenemos esa capacidad, pero solo después de que el Evangelio ha obrado en nuestros corazones, para poder demostrar esa salvación por medio de buenas obras. O sea, la salvación se evidencia en buenas obras. Eso dice Pablo escribiéndole tanto a los hermanos en Éfeso como a Tito. Les dice, es que la salvación no es por obras, pero sí hemos sido salvos para que seamos celosos de buenas obras, que amemos, que nuestra pasión sea obedecer la palabra de Dios y temerle a Dios. En eso se convierte, a eso se refieren las buenas obras. Las buenas obras no es que yo le doy una libra de panela a la hermana Ángela, eso también es una buena obra, pero eso no es lo que se refiere. Está refiriéndose al temor a Dios y a la obediencia a su palabra. A eso es lo que se refiere. Y obviamente ya viene como punticos secundarios, pues terciarios y hasta cuaternarios. La libra de panela. Ya pues es una cosa. Pero lo principal es que usted su pasión es la supremacía de Cristo en su vida, en la predicación del Evangelio, en lo que usted dice, en lo que hace. Su pasión es Cristo y su palabra. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, de Efesios 2. He estado leyendo Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, mire que el texto lo dice, creados en Cristo Jesús, habla del nuevo nacimiento. Cuando usted nace de nuevo es que ha sido creado en Cristo Jesús. Y dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es Cristo nos libró del castigo y del juicio divino y ahora somos sus hijos y Dios es nuestro Padre. ¿Qué implicaciones tenemos entonces para la vida? Es que el reflejo de tu cristianismo es vivir en temor y obediencia al Señor como prioridad en tu vida, porque Cristo lo ha hecho posible. Ese es el reflejo de tu cristianismo. Anhelamos ser una iglesia que cada día refleje más el carácter de Dios, el que a Él ha revelado en las Sagradas Escrituras. Por eso, una persona que dice ser cristiano, pero que su vida no refleja lo que dice ser, entonces lo único que está haciendo es engañándose a sí mismo. Está repitiendo una mentira a sí mismo, porque es posible. Cristo lo ha hecho posible, de que nosotros vivamos en temor y en obediencia al Señor. Teme a Dios con sabiduría, alejándote de toda tentación, todo aquello que te conduzca a pecar. Obedezca al Señor y a su palabra, a tal grado de estar dispuesto a perderlo todo, sin temerle a los hombres antes que a Él.
¿Qué importa? Dios es digno de que lo honremos con temor, con obediencia, aún en medio de este mundo vano, lleno de tentaciones. Es que este mundo cada vez es peor. Ya hoy en día no solamente está que la persona dice, no, es que yo soy homosexual y tengo una pareja del mismo sexo. O yo soy bisexual, tengo pareja de los dos sexos. O yo soy homosexual pero que me gusta disfrazarme. O yo soy homosexual pero solamente tengo las manías. O yo soy homosexual de los que se cambia hasta físicamente con cirugías el sexo. No, ya hoy en día hay un grupo de personas que dicen, no, yo soy todos contra todos. Lo que caiga hoy, como me sienta, hoy me siento lo que sea en eso. Y ya ese sexo fluido se llama queer. Pues uno dice, yo solamente leo eso en Sodoma y Gomorra. Igual como los días de Sodoma. O sea, no importa, ¿a usted qué le gusta? Ah, no, pues hoy me gustan las niñas de 6 meses. Bien. Y mañana me gustan las niñas de 95 años. Bien. Eres de un fluido. No, y pasado mañana me gustan los señores de 95. Ajá. Eso es con lo que caiga. Uno dice, ¿y eso pasa hoy en día? Sí. Pero entonces uno dice, ¿y qué hago yo? Es que yo soy cristiano, ¿qué hago yo? Bueno. Dios es digno de ser honrado con temor y obediencia, aún en medio de un mundo tan loco, tan vano, tan lleno de tentaciones. Es posible. ¿Por qué es posible? Porque Cristo venció el pecado y la muerte en la cruz. Él pagó allí por mis pecados, dándome perdón y salvación, para que yo ahora le ame a Él y ame su palabra. Él no murió para que nosotros tuviéramos una celebración de una semana. Él no murió para que yo dijera un poco de boberías. Él murió para que yo no fuera condenado justamente por mis pecados. Por lo que Cristo ya hizo, ya ahora puedo temer y obedecer a Dios. Por lo que Él ya hizo. Puedo obedecer al Señor con deleite y gratitud. No es una carga ni un castigo, no, qué pereza. O sea que tengo que dejar, es que el cristiano que entiende el Evangelio no lo ve como una carga y un castigo, sino como un deleite y gratitud. No va a decir, o sea que yo tengo que dejar. No, usted no tiene que dar nada. Es que es feliz despojándose de esa ropa vieja, inmunda, y revistiéndose de Cristo, del nuevo hombre. Eso es lo que dice Efesios. Pero eso se hace no con rabia, no es que tan barro, es que en serio, de las cosas con las que yo no he podido, es uno tener que dejar puntos suspensivos. No. Recuerde todos los días que el propósito de su vida es Cristo. Viva para Cristo, así como Él murió para usted y por usted. En fin, podemos concluir, hermano, finalmente, que el gran propósito de nuestras vidas es glorificar a Dios y deleitarnos en Él para siempre, como dice el Catecismo Menor de Westminster. No, dice un hombre, pongo comillas, o dijo, más bien, ya está muerto, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Solo Jesús hace posible que digamos estas palabras, que deseemos a Dios de esa manera, o sea, que nuestro corazón esté inquieto hasta que descansemos en Dios, en Él, en Jesucristo. Que nuestras vidas reflejen que existimos por Dios y para Dios.
a través de un temor constante y nuestra obediencia en fe por amor a Jesús. Que lo que nos impulse todos los días para actuar y conducirnos de esta manera sea la hermosa y maravillosa obra del Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en la resurrección. Nuestras vidas no se tratan de nosotros, se tratan de Dios. Por Él vivimos y para Él existimos. Dios es nuestro propósito, Él es nuestra meta, Él está a nuestro alcance, Él es nuestro Señor. Cristo lo ha hecho posible. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11:36, Biblia textual. Que Cristo sea exaltado siempre. Dios, gracias por hablarnos durante todo este tiempo, por medio de este maravilloso libro. Hoy terminamos, Señor, esta serie de estudiarlo aquí entre nosotros, pero lo seguiremos haciendo en nuestro tiempo personal, Señor. Que sea tu Espíritu Santo empujándonos, oh Dios, para que estemos siempre en el camino correcto, que lo haga clavándonos estas palabras de sabiduría en nuestra conciencia, que nosotros sepamos que esta vida sí importa, pero por Cristo Jesús, que nuestro deleite esté en Cristo Jesús, que todo lo que hagamos, Señor, sea para su gloria y su honra, que vivamos, Señor, de forma consistente con lo que hemos aprendido en Eclesiastés. Señor, que haya arrepentimiento verdadero, que haya un arrepentimiento genuino, oh Dios. Y si hay alguien, Señor, que aún Dios no ha entregado su vida a Cristo, Señor, que esa persona sepa que le espera el juicio tuyo por su falta de temor y su desobediencia hacia ti. Señor, que esa persona entienda que no debería esperar hasta enfrentarte como juez, sino que entienda y acepte y se rinda de forma incondicional a los pies de Cristo. Dios, porque vas a enviarle justamente y por toda la eternidad, lo vas a enviar justamente al infierno. Señor, tienes todo el derecho de enviarlo al infierno, al castigo eterno, a experimentar su ira. Pero por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien cargó con los pecados de todos nosotros y hoy le da la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Oramos por ellos, Señor. Si no ha habido arrepentimiento, hoy es el día, Señor. Es el día para que abandone la falta de temor a Dios, rindiéndose a Cristo Jesús, poniendo en Él su confianza como Salvador, para que sea perdonado y lavado de sus pecados y sea parte de la familia tuya, oh Dios, salvo, perdonado, redimido, rescatado, Señor, tu Hijo por la eternidad. Oramos, oh Dios amado, por todos aquellos que aún a pesar de escuchar muchas palabras religiosas, aún no se han arrepentido. Te ruego por ellos también y te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra cada sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.